Ahora te damos gracias por este momento maravilloso, Dios, que podemos contemplar, podemos ascribir atributos a ti, oh Dios, con el sentido de declarar tu fidelidad, de declarar tu sabiduría, de declarar tu poder. Cuán maravilloso eres, Dios. Señor Jesús, cuán hermoso eres. Cuán hermoso es el nombre del Señor Jesús. Toda la existencia está amarrada en tu nombre. A ti damos gloria y honra, oh cabeza de la iglesia. A ti nos rendimos para que tú seas el que nos dirijas en esta hora, para que tú seas el que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Dios, por medio de la exposición de tu palabra, Dios, y por medio de las maravillas que podamos encontrar en este mensaje. Dios bueno, Dios bondadoso, atiende nuestras necesidades, pero atiende la número uno, Dios, que podamos buscar primero el reino tuyo, oh Jesús, y tu justicia, Dios, reconociendo que en Cristo Jesús podemos estar quietos y reconocer que tú eres Dios y que todas las demás naciones a ti se postrarán. Gracias, Dios, por esta hora. Bendícenos con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición continuar en este día en la predicación de la palabra de Dios. Y queremos continuar con nuestro estudio del libro de Marcos capítulo 9. Y hoy vamos a ver otra sección un poco larga, pero con un mensaje muy enfático para que seamos edificados, para que podamos reflexionar acerca de la autoridad de Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Les pido por favor que abren sus Biblias y busquen este pasaje, ya que estaremos recorriendo todo este pasaje y es importante que nuestros ojos estén puestos a lo que la palabra de Dios dice. Marcos capítulo 9, versículo 14 dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús viene desde el monte de la transfiguración. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua
para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El título de este sermón es Depende de Jesús. Es para que dependamos de Jesús. ¿Quién tiene la autoridad cuando hablamos de la soberanía de Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estamos en contornos de iglesias, rápidamente decimos que nuestro Señor, el todo soberano, es el que tiene la autoridad. Mas sin embargo, en una época en la que estamos, donde hay tanta confusión, donde hay tantas ideas humanísticas y donde hay tanto movimiento de injusticias y cosas como tal, es importante reconocer que este mundo es incrédulo. Es importante reconocer que este mundo va a estar más inclinado a decir que Dios no tiene la autoridad, que Dios no es el que está en control, puesto las cosas que suceden dan indicaciones de que Él no está soberanamente reinando sobre todas las cosas. Hoy veremos 3 formas de la autoridad para que nosotros reflexionemos sobre la autoridad de Dios. Vamos a ver en este pasaje, en los versículos del 14 al 19, la autoridad ausente dentro de este contexto. Jesucristo viene bajando. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos por otro micrófono. Jesucristo viene bajando desde el monte donde se transfiguró. Ahí hubo gloria, ahí hubo poder, ahí hubo un sentido de reverencia, un sentido glorioso. Y en contraste, mientras Él va bajando a buscar a sus discípulos, ahora entra en un valle donde es recibido por lo caótico de este mundo. Viene de la experiencia gloriosa de la majestad, donde es reconocido como el Mesías, donde es reconocido como la autoridad máxima, a bajar, a entrar al mundo donde hay un desorden completamente. El Rey de Gloria ha descendido ahora para confrontar y derrotar el poder de Satanás y de la maldad que está sobre los seres humanos. Esto es una reflexión pensando así como Moisés cuando fue al monte y allá se vio con Dios y habló con Dios, pero cuando descendió vio un pueblo que estaba en caos, adorando
una imagen que ellos mismos habían creado, diciéndolo que esa imagen los había liberado del pueblo de los egipcios. Jesús, en busca de sus discípulos, es encontrado por esta multitud, y dentro de esta multitud están los escribas, los religiosos del momento. Estos escribas están discutiendo con los discípulos, están llevándole la contraria a los discípulos. Esta multitud viene con problemas, viene con confusión y viene con incredulidad. Pero mire qué rápido Jesucristo, cuando está presente, corrige todas las cosas. Al parecer no esperaban que apareciera Jesús en estos momentos, pero Jesús nunca está tarde. Él apareció en el momento necesario. Note que a quienes se dirigen luego que desciende Jesús y es recibido por esta gente, a los escribas. A ellos se dirigen, el versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué cosas están hablando con mis discípulos? Jesús conoce muy bien a sus discípulos, y a pesar de la debilidad de ellos, de cada uno de ellos, Jesucristo los defiende, saca su vida, muestra su vida por socorrerlos a ellos. Él está demostrando su interés inmediato por sus discípulos. No hubo nadie quien le contestara a esta pregunta que hace nuestro Señor en el versículo 16. ¿Qué cosas están discutiendo con mis discípulos? Nadie pudo levantar una respuesta. Solamente un hombre que tiene una situación desesperante, un hombre que tiene una situación muy personal en el versículo 17, y se dirige al Señor con estas palabras: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Esta es la descripción de la esclavitud de maldad. Un padre preocupado por la condición de su hijo quien está siendo azotado por las fuerzas de maldad. Lucas, en este mismo recuento, o en esta misma escritura, él añade que este era hijo único del padre que está preocupado. El padre había traído a su hijo endemoniado para que Jesús lo sanara. Como no estaba, entonces le pidió a los discípulos que le echaran fuera, que lo sanaran. Y en el versículo 18 dice: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y no pudieron. Este hijo muestra síntomas de epilepsia y tiene una posesión demoníaca que le está produciendo que se quede sordo y se quede mudo. Para los discípulos, sanar y expulsar a estos demonios era algo posible, pues el mismo Señor les había delegado autoridad para hacer precisamente esto. Esto es muy importante, que nosotros conectemos con la realidad que están viviendo los apóstoles en ese momento. En este caso no pudieron. Y Jesús responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La generación aquí no son sencillamente los discípulos, pero toda la multitud, el padre que le falta la fe por su hijo, los escribas que están utilizando la situación para burlarse de los discípulos, y por último los mismos discípulos quienes descuidaron el ejercicio de la fe. A continuación, 3 declaraciones acerca de esta expresión de nuestro Señor. Oh generación incrédula.
Este es el desorden que traen. El papá del muchacho sufriendo por su hijo, los discípulos siendo acusados y burlados por los escribas, el muchacho siendo azotado por las fuerzas del demonio y la multitud acumulándose. Oh, generación incrédula, son incrédulos porque esta es la realidad de este mundo. Vivimos en un mundo que no cree, que no tiene fe. La multitud es incrédula, la gente en general así lo es. Pero los discípulos no. Aunque en este momento se comportaron como incrédulos. En este momento quedó dentro del mismo juicio, porque estaban comportándose como los incrédulos, porque no pusieron la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En cierta forma, esta declaración de Jesús es un juicio en contra del pueblo de Israel, siendo la generación más privilegiada de toda la historia de los seres humanos, teniendo al mismo Mesías enfrente de ellos y no creen. Hombres de poca fe. Aún después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo caminó con discípulos para decirles a ellos: ustedes tardos e insensatos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, lo han visto con sus ojos y todavía no creen que el que estuvo con ustedes es el prometido, el ungido de Dios. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Ya Jesucristo va a cumplir 3 años con sus discípulos. Estamos en el capítulo 9 de Marcos. Está Jesucristo pronto a terminar su ministerio aquí en la tierra. Jesucristo acaba de bajar del monte de la transfiguración gloriosa para enfrentarse a los problemas del desorden de los seres humanos. Y pronto va a subir al monte en Jerusalén para ser crucificado. Estas son las declaraciones del Señor. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Jesucristo está declarando que pronto ya no va a estar con ellos. Y esto es una realidad para los apóstoles. Y esto es una realidad para cada uno de nosotros. Que ya no se va a ver, no va a estar presente en cuerpo para que nosotros lo miremos. Pero que ahora en adelante estos discípulos, los apóstoles, no estarían ejerciendo su fe en la forma de que vieran, sino en la forma de creer. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Literalmente Jesucristo estaba soportando toda la incredulidad como parte de su camino a la cruz. Toda la vida Jesucristo fue confrontado por la incredulidad de seres humanos que en todo momento demostraron su debilidad de ser incrédulos. Toda su vida de Cristo fue camino a la cruz, una continua humillación. No vemos la humillación de Cristo solamente en la vía dolorosa. Vemos la humillación de Cristo desde el momento que nace, en el momento que es atendido por seres humanos, en el momento que es llevado a obediencia, a someterse al sistema que Dios ha establecido en la tierra como padres. ¿Hasta cuándo he de soportar? Obviamente nuestro Señor está expresando sentimientos y emociones humanas. Uno que está caminando y demostrando por señales y milagros, y la incredulidad está continuamente siendo reflejada como si estuvieran doblemente ciegos. Es por esto que necesitamos la palabra más segura.
Es por eso que necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para que abra nuestros ojos y podamos ver las maravillas que brota la palabra de Dios y estar seguro no de las cosas que están pasando en el mundo, sino seguro por la fidelidad de las promesas de Dios, quien cumple al 100%. Necesitamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Este mundo está ausente de autoridad, pensamos. Este mundo está ausente supuestamente del reino de Dios. Pero lo que no sabemos es que mientras este caos de personas que están ahí, este niño que está siendo azotado por las fuerzas de maldad, este padre que está ahí con este dolor por su hijo, Jesucristo y los tres, Pedro, Jacobo y Juan, venían bajando de la gloriosa experiencia de ver al Mesías transfigurado, de la gloriosa experiencia de ver que el reino de Dios ha llegado. Y esto es glorioso, hermano, entender que la autoridad de Dios está siendo ejercida a pesar de las cosas que nosotros vemos. Por eso contamos con la autoridad presente. En los versículos 20 en adelante al 27, la autoridad es presente. Luego de haber pedido que traigan al muchacho, se lo trajeron a Jesús y el espíritu inmundo que hizo, lo maltrató. Luego al muchacho derribándolo al suelo. Solo el Evangelio de Marcos, oiga muy bien esto, solo el Evangelio de Marcos contiene la cuenta de la conversación que Jesús tuvo con el papá de este muchacho. Entonces esto revela un ángulo muy importante que necesitamos nosotros que comprendamos. La pregunta en el versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esto revela algo muy personal de parte de nuestro Señor. Esto revela que Jesús es el médico por excelencia y va a sanar al hijo de este padre angustiado. Aquí nuestro Señor se volvió muy personal con este papá, quien ama a su hijo y lamenta su condición. La respuesta inmediata de este hombre desde niño. Pero nuestro Señor es excelente y espera otra respuesta. Versículo 21 viene con algo acompañado, que es lo que Jesús está exponiendo de él y los demás. El hombre contestó la pregunta en el versículo 21, pero en el versículo 22 reveló su corazón y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Son muchas las ocasiones que este demonio ha tratado de matar a mi hijo, es lo que le está diciendo. Esa es su preocupación. Esto es una indicación de su amor por su hijo. Su alma y su corazón están profundamente ligadas con las de su hijo. Es también una indicación de qué tipo de demonio tiene este hijo, qué tan peligroso es, qué nivel tiene este demonio que se apodera para matarlo. En esta época que estábamos en este contexto, eran muy comunes los fuegos afuera y masas de agua, y ninguno tenían protección, y era muy posible que este muchacho hubiera sido arrojado a peligros y tuviera que ser rescatado tanto del agua como del fuego. Su temor más grande de este papá es que su hijo va a morir. Su problema más grande de este papá es que falta la fe. Le falta la fe.
al parecer tenía muchas desilusiones y acababa de enfrentar una cuando los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. No pudieron con él. Estas palabras al final del versículo 22 revela la incredulidad y revela la decepción que tiene este hombre. Versículo 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Lo que hace Jesús es sorprendente para todos. Continúa hablando con el Padre. Claro que va a sanar a su hijo, pero él continúa trabajando con la incredulidad de su padre, del padre de este niño. Y le dice, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Note que Jesús se dirigió al corazón de donde salieron estas palabras de socorro. El Padre dijo, si puedes hacer algo, y Jesús le contesta, si la cuestión aquí no es si yo puedo, sino si tú crees. Esa es la pregunta. Esta ocasión Jesús enfatiza en la fe de este hombre. No se trata si Jesús puede hacer el milagro, se trata si puede creer. Aquí la palabra creer no está en los originales o no está en los manuscritos más antiguos, pero se da por entender, por implícito que se habla de creer. La respuesta fue una conmovedora, siendo descubierto y tratado no solo con el médico de médicos que iba a sanar su hijo físicamente, sino el médico y salvador, quien se dirige a hacer un corte en su propio corazón. Este padre clamó inmediatamente, hermanos, no se pierdan de estos detalles. Creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús llegó a lo profundo del corazón de este hombre en un instante para que confesara su incredulidad en un gran desespero. Por esto la autoridad está presente. El Señor de señores está presente. Cristo Jesús tiene a la multitud bajo control. Cristo Jesús tiene a los escribas, los puso en orden. Al Hijo del Padre lo va a sanar y a este demonio lo va a expulsar. Y ahora ha tocado las cuerdas del corazón de este pobre hombre que está angustiado por su hijo. El Rey de Gloria está revelando su autoridad. Ahora se dispone a sanar al hijo de este hombre. Ahora, antes de que se acumule toda la multitud, Jesús vio que la multitud se agolpaba. Una nota muy importante: el ministerio de Cristo Jesús público ya ha disminuido para entonces. Jesús no quiere ministerio público. No está interesado en que la gente venga a ver un show, una exhibición. Esto es muy importante para que nosotros entendamos. Nuestro Señor Jesucristo va hacia la cruz. Y antes de que se acumule más gente, Jesucristo decide sanar al hijo. Como hablándole directamente al demonio con toda autoridad en el versículo 25, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Sal y no entres más en él. No solo va a salir, pero jamás volverá a él. Es una orden de parte del Señor. El espíritu inmundo salió, pero no sin dejar de maltratar a este muchacho por última vez, al punto que lo dejó como muerto. Y así respondieron las personas después del maltrato que le da en el versículo 26.
está muerto. Pero para sorpresa de todos, Jesús le toma de la mano y le endereza y le levanta. Aquí está la persona de Jesús siendo personal con este hijo del papá. Primero quita el poder de Satanás que lo tiene agobiado. Primero quita las fuerzas de maldad. Y luego con su propia mano lo levanta, lo endereza. El que parecía que estaba muerto, ahora está más vivo que nunca. Jesucristo lo levantó a vista de su Padre. Y para el muchacho mismo, para que viera que ya estaba completamente sano. El poder de la autoridad de Cristo ha triunfado. El Padre fue restaurado en su fe. Su Hijo fue sanado, liberado para siempre. Todo cayó en orden. Solo falta que los discípulos comprendan la gran lección de este pasaje, de esta situación. Que comprendan la autoridad de Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, punto número 3, la autoridad dependiente. Los versículos 28 al 29. Ahora viene la dirección y la instrucción para los discípulos. Ya cuando están a solas, es que sucede esto que en el versículo 28. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En la intimidad del grupo que Jesús había cultivado. La experiencia más de alrededor de 3 años, donde habían podido sanar los discípulos a muchos, donde habían podido echar demonios fuera, hasta este día había sido fenomenal. Les sorprendía que tal poder pudiera fluir a través de ellos. Pero algo pasó ese día, ya que lo que le trajeron como reto para sus vidas les causó vergüenza. La respuesta en el versículo 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y aquí vuelvo a hacer otra nota. Los manuscritos más antiguos tienen la indicación de qué era lo que había en las cartas y en los libros originales. Los manuscritos más antiguos omiten la palabra ayuno. Y esto es importante porque luego otros manuscritos vienen, personas siguen escribiendo en papiros, en un tipo de papel que se descompone con el tiempo, siguen escribiendo y añaden cosas. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de eso, especialmente si estamos viendo alguna traducción en particular, como nosotros vemos la Reina Valera. No estoy diciendo que la Reina Valera está incorrecta, pero sí hay palabritas ahí que fueron añadidas después de lo que se escribió originalmente. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, y con eso les animo a que cuando estemos estudiando el texto, miremos varias versiones, por si hay alguna variación. Si de 4 o 5 versiones, todas dicen lo mismo, entonces lo más seguro no se tienen que preocupar si estaba en el original o no. Pero si no, entonces sí necesitamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque esta interpretación que ocurre de este pasaje, de la respuesta que le da Jesucristo, vienen muchas ideas que no tienen nada que ver con el pasaje. Gracias a Dios que Dios nos ha dado un corazón contrito y humillado
para someternos a la autoridad de Dios. Gracias a Dios por eso. Jesucristo contesta, versículo 29, este género con nada puede salir sino con oración. Esta es la dependencia, que significa con oración y significa fe. Una fe genuina te va a llevar a orar más intenso en el momento. Una fe genuina te va a llevar a tener disciplinas diarias. Esto es en la oración, que Dios te ha dado la fe para que te puedas acercar al Dios Todopoderoso y levantar al caído y levantar al que está oprimido por las fuerzas de maldad. Esta es la oración que se acerca a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de todas las cosas. Cuando estamos sin fe, nuestra oración no tiene fuerza. Está como que algo que repite nada más. Son palabras al aire. Los discípulos necesitaban estar más fervientes con la oración para que, creyendo en la autoridad absoluta de Cristo Jesús, comprendieran que no había fuerza mayor. En otras palabras, no había razón por qué este demonio no podía salir de ese niño. La autoridad había sido delegada de parte de Cristo, así como Cristo ha delegado que desde los cielos Dios le ha dado toda autoridad y somos enviados a este mundo para predicar el evangelio, para discipular. Esa autoridad Dios nos ha dado. En esta ocasión, quizás los grandes éxitos del pasado no le ayudaron a los discípulos. Quizás dejaron que el miedo, al ver lo terrible que es este demonio, que el miedo se apoderara de ellos cuando vieron el horror de cómo maltrataba a este muchacho. Hasta este momento los discípulos habían vivido por vista. Ellos vieron señales, grandes cosas, pero ahora su ministerio se volvería de fe. Ahora el Señor va a continuar a enfatizar en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor se va. Su ministerio aquí en la tierra está terminando. Y estos, sus discípulos, sus apóstoles, son los que seguirán adelante, pero por fe. Si vas a orar, parar que las fuerzas de maldad dejen libre a este muchacho, tu hijo o tu hija, tienes que orar creyendo que no hay otra opción. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? El espíritu tiene que salir porque Jesús le dio autoridad para echar fuera al demonio. Y estas son las señales que les seguirán a los apóstoles. Ellos tenían esa autoridad delegada de parte de Cristo. Dentro de la obsesión de no quedar mal con la multitud, dentro de la confianza en las cosas que habían experimentado exitosamente y dentro de los azotes que veían en este muchacho, hicieron que los discípulos abandonaran la oración para hacer libre a este muchacho. Este muchacho necesitaba ser libre. No había otra opción, pero vemos una escena de caos, de desorden. Ahora te digo a ti, piensa que este muchacho es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Piensa que es tu hijo o tu hija, que Satanás lo tiene doblemente ciego y lo maltrata cada vez que se acerca al evangelio. Él o ella no puede escuchar el evangelio. Está sordo completamente. ¿Por qué vamos a desistir del único instrumento que tenemos, de la oración ferviente por aquellos que tanto amamos? ¿Por qué vamos a dudar si Cristo puede sanar a este hijo mío?
Si Cristo puede liberar a esta hija mía, ¿por qué vamos a dudar si Él tiene toda la potestad? Piensa que cada vez que se acerca la luz de Cristo, tu mejor amigo o hijo es azotado por las fuerzas de maldad y del pecado y de la culpabilidad. ¿Cómo vas a orar? ¿Vas a desistir de esa realidad que Dios te ha dado, de orar por estas personas? Hoy vivimos en el caos de la autoridad ausente. Esta es la conclusión. Es en una era donde hay tanta tradición, donde el placer ha reemplazado todo el gozo y la vanidad de la justicia social es muy importante, al punto que dejamos completamente la autoridad de Dios a un lado. Claro, como pecadores, no queremos ser desafiados por la luz resplandeciente que nos incomoda cuando la palabra de Dios nos llama pecadores y nos llama al arrepentimiento. Como dice Juan capítulo 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es el caos. La mentira reina, la vanidad, la arrogancia en un mundo que quiere vivir en desorden para que sus obras no sean reprendidas. Por esto hay tanta enemistad contra los policías que Dios ha puesto en orden en nuestros países, con el orden conservativo de gobiernos. Aún hay tanta enemistad con pastores que predican la verdad de Dios. Y aún con los padres de familia que tratan de enseñar a sus hijos a vivir de acuerdo al designio de Dios. Como sociedad no queremos autoridad y terminamos deteniendo la verdad de Dios con injusticia al costo de ser entregados a los deseos de la carne, entregados a las pasiones vergonzosas y entregados a una mente reprobada. Como dice Pablo en Romanos 1, necesitamos urgentemente el regreso de nuestro Señor. ¿Quién podrá poner todas las cosas en orden y como iglesia demostrar que vivimos bajo la autoridad de ese glorioso Señor? ¿Cómo? Levantando su palabra, siendo dominados por su palabra, siendo dominados por la autoridad de este glorioso evangelio, demostrando la fidelidad en las promesas de Cristo para acercarnos a Él en confianza, reconociendo que Él le hay, siendo fervientes en la oración, reconociendo que la autoridad que tenemos es completamente dependiente de nuestro Señor. No vivas esperando que Dios conteste las peticiones de tu corazón, sin primero tú haber contestado el llamado de Cristo Jesús que te dice: sígueme. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. Aún dentro del cristianismo moderno tenemos la idea de la buena suerte o hablamos acerca de la suerte como una realidad que es fenomenal, cuando en realidad Dios es el que está soberanamente gobernando sobre todas las cosas. Dios ya determinó tu vida. Si le perteneces a Él, eres parte de su familia. Si le perteneces a Él, si has sido redimido por Él, Dios hace que todas las cosas buenas y malas obren para los propósitos que Él tiene para tu vida. El resultado final es completamente positivo, nada negativo. Él es el que cuida, Él es el que pastorea,
Él es el que lleva nuestros corazones a ser exhibidos para que confesemos nuestros pecados delante de Él. Y Él es bueno y Él es justo, no solamente para quitar nuestro pecado, sino para limpiarnos completamente de ellos. Dios determinó tu vida. La pregunta es, ¿tú has determinado someterse a su autoridad? Oras con fuerza que sea tu petición, que el reino de Dios y su justicia sean honestamente tu oración más sincera. Que puedas confesar como este Padre: creo, ayuda a mi incredulidad. Depende de Jesús. Depende de Jesús. Oremos. Te damos gracias, Dios, que nos ha bendecido en esta hora. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Dios, que tan fuerte es este pasaje, tan pesado lo sintamos en nuestros corazones y lo llevemos el resto de nuestra semana y podamos meditar y podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús, en quien oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar para la gloria y honra de nuestro Señor.